quiere hablar a nuestro corazón. A veces pretendemos que nosotros quisiéramos escuchar cierta palabra o quisiéramos que Dios atienda a nuestras peticiones, pero qué lindo cuando el Espíritu Santo nos lleva a que nosotros podamos intercambiar o interactuar del pensamiento del Espíritu Santo a nuestra mente. ¿Por qué interactuar? Porque nuestra mente es muy dada a veces a lo fluctuoso, o es muy débil, y a veces al no tener conocimiento, peor todavía, porque flaqueamos y nos debilitamos y aún a veces hasta caemos. Entonces, en la interacción del Espíritu Santo con nosotros, o sea, nosotros ponemos deseo, ponemos voluntad, y el Espíritu Santo nos trae revelación y nos aclara la palabra. ¿Y qué es lo que sucede? Se rompe algo allí, es como una guerra, ¿no? Que existe en lo espiritual, pero es donde allí se desbloquean varias cosas de nosotros. El cuerpo a veces tiene esa intención de llorar, a veces tenemos esas ganas de movilizarnos, y eso es lindo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo que anhela es de nuestro deseo y de nuestra voluntad. Entonces es ahí donde Él puede actuar. Él siempre va a traernos, la guía del Espíritu Santo va a traernos a nosotros la voluntad de Dios el Padre. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros para poder interactuar con nosotros? Él necesita de nuestro deseo y de nuestra voluntad. Así que bienvenidos a cada uno de los que se conectan, bienvenidos y gracias por atender a ese llamado del Señor. Veo algunas caritas y eso me bendice, me alegra. Gracias al Señor, gracias, y aún por ustedes que pueden conectarse. Gracias. Hoy vamos a iniciar lo que es el ministerio apostólico, y sería bueno quizás haber dado un repaso de lo que sería el ministerio pastoral, el ministerio magisterial, el ministerio profético, y el último que vimos fue el ministerio evangelístico, y ahora el ministerio apostólico. Pero hemos dejado para que luego los 5 ministerios podamos hacer alguna evaluación, alguna pruebita, algunas preguntas, no digo pruebas, alguna pregunta, como para que podamos trabajar, y en cuanto surjan dudas o preguntas, también las puedan hacer y podamos ayudarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el fin de esto? Es que cada uno sepamos movernos, manejar, poder servir en las distintas áreas que Dios nos necesite, a la hora de servir, a la hora de trabajar, a la hora de sumar al reino, de sumar a Dios. La idea de Dios es que nosotros todos lleguemos a la estatura de la perfección que es Cristo Jesús. Quiero leer el libro de Efesios capítulo 4, si lo tienes allí, si tienes una Biblia, me gustaría que la abras, no porque yo la lea, sino porque es lindo de que nuestros ojos naturales abran las Escrituras y también podamos leer, usar nuestros ojos naturales para poder leer las Escrituras, porque en eso lo que va a hacer es donde se nos caen a veces las escamas, a veces lo nublado, el estupor, se derriban varias cosas cuando nosotros abrimos los ojos a la luz de las Escrituras. Así que si tienes una Biblia, me gustaría que la tomes y que podamos, libro de Efesios capítulo 4. Bueno, quiero leer el versículo 11, que es un versículo que hemos leído varias veces, pero me gustaría leerlo hasta el verso 16. Dice el versículo 11 de Efesios capítulo 4. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La idea de Dios entonces es la perfección, es llevarnos a Cristo. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que entonces nos compactemos.
para que seamos un solo cuerpo, o sea, una sola iglesia, y que hablemos todo una misma cosa, que andemos todos en unidad y en un mismo espíritu. Vea usted la imagen, la idea de Dios, del reino de Dios, para leer o para poder abrir estas escrituras. Verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Perdón, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cabeza es gobierno, es influencia, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué precioso que es poder leer estas escrituras. Cuando hablamos acerca del ministerio apostólico, yo quiero hablar acerca de la madurez de Cristo, pero para hablar de la madurez de Cristo necesito hacer como hablar algunas cosas de Jesús, que al hablarlas de Jesús necesito que nosotros nos apeguemos a eso. Al hablarlas de Cristo nosotros necesitamos compararnos, no es compararnos, no sé si la palabra es compararnos, pero necesitamos nosotros asimilar, ¿sí? Asimilar la actitud, asimilar los servicios, asimilar la manera, asimilar el carácter, la naturaleza de Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros somos la iglesia, o sea, el cuerpo, donde Él es la cabeza de la iglesia, tampoco podemos nosotros decir, bueno, no me voy a acercar a Cristo. Amados, somos uno con Él. O sea, Él es la cabeza de un cuerpo de la cual el cuerpo no hace nada que la cabeza no le diga. Si yo le digo a mi mano que se cruce hasta la espalda para rascarme o tocarme la oreja, el brazo se va a poner en comunión, las articulaciones, el codo y demás se van a todo movilizar. ¿Y para qué? Para que la oreja sea tocada, alcanzada, o la espalda. Entonces, todo el cuerpo necesita tener la misma gracia, la misma naturaleza. Entonces, cuando voy a hablar acerca de Cristo Jesús, yo necesito trabajar mi cabeza. Está puesta en Cristo, pienso como Él, medito como Él, tengo la sabiduría, me muevo en la inteligencia que Él es. Y entonces cuando escucho de Cristo, yo trabajo mi cabeza, trabajo el deseo de mi corazón para que entonces sea llevado, y no solo llevado entusiasmado, sino que asimile la manera, asimile la forma, asimile un poco la actitud de lo que es Cristo. ¿Por qué? Porque si la cabeza tiene la misma conexión con el cuerpo, entonces es evidente que lo que dice la cabeza también lo va a decir el cuerpo. Si la cabeza modula algo, es obvio que el cuerpo y las diferentes funciones del cuerpo se van a mover sobre un solo eje, que es Cristo Jesús. Bueno, qué lindo que es, aunque es muy básico esto, pero qué lindo que es que nosotros podamos entender esto. Si Él habló algo, la pregunta es, yo me muevo en ese habla de Dios, y ahí es donde a veces nosotros decimos, wow, voy a tener que ir apuntando en mi pizarrón o en mis escrituras, en mi cuaderno, en los apuntes, donde tenga, necesito ir marcando. ¿Por qué? Porque si Él ve algo, el cuerpo debe ver lo mismo. Si Él escucha de Dios algo, cuando estaba con los apóstoles, con los discípulos, escuchaba de Dios algo y lo transmitía. ¿Cuál era la intención de Jesús? De que los discípulos
estén siendo discipulados y justamente como discipulado quería verlos Jesús que ellos aprendieran. Bien, voy a hacer un paréntesis en esto. Nosotros tenemos años en el Evangelio, años en el Señor, años con Biblia en mano, años a veces interactuando un tipo de vocabulario de reino, y a veces nos encontramos de que a veces estamos lejos de lo que es el reino de Dios o el habla de Cristo Jesús. Entonces necesitamos nosotros apartar nuestros ojos de toda religión. Necesitamos apartar nuestros oídos de la religión. ¿Por qué? Porque hasta que no escuchamos a Jesús, por eso es que quiero hacer como un marco, no sé cómo es que se le dice, pero necesito que demos algunas reseñas de Jesús como una persona. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo vemos a Jesús hablando o hablándonos, lo que sucede allí es que yo necesito hablar lo que Él habla. Y en eso, cuando yo hablo lo que Él hablaba, entonces el corazón de Dios el Padre se va a movilizar. Lo que sucederá es que en la tierra va a haber un movimiento espiritual. Lo que sucederá es que en mis alrededores será removido cosas que no son para que luego sean establecidas aquellas que son. Por eso es que necesito escuchar de Jesús en esta noche. Por eso es que días como hoy son muy, muy precisos de poder no solo estar, sino de poner atención y, bueno, ver la madurez de Cristo. Ponga ahí como un subtítulo, no sé, la madurez de Cristo. Y aunque no voy a tocar exactamente la madurez de Cristo, porque para llegar a eso necesito, como dije, hacer un énfasis en algunas cosas que vemos cómo se movía Jesús o qué es lo que decía. Entonces, voy a decirle al Espíritu Santo que me ayude en todo esto. ¿Por qué? Porque no solo quisiera aprender a decirlo, quisiera aprender a hacer. No solo quisiera decirlo, quisiera que usted también lo aprenda a hacer. Y yo muy en especial quiero aprender a hacer lo que Él decía. Si Jesús decía, yo quiero aprender a decirlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él lo decía, el cielo se movía y Él dijo, se va a hacer acá en la tierra la voluntad, así como está escrita y fue dicha en el corazón de Dios el Padre, en el reino de Dios. Entonces, Jesús fue una persona madura y completa que caminó sobre la tierra. Yo necesito trabajar entonces, primer punto, la madurez. Necesito estar completado en lo que es la lectura, en lo que es la devoción a Dios. Necesito estar completo en lo que es la dinámica del reino de Dios. Necesito estar completo en lo que son los ministerios, en lo que son dones, en lo que es profecía, en lo que es revelación, ciencia. Ahora, para poder juntar todas esas cosas, bueno, vamos de a poco, porque todos estamos aprendiendo y aunque alguna vez hayamos visto algunas cosas, necesitamos hoy, por ejemplo, meditar en la madurez de Cristo. Fue una persona madura y sí, porque no es porque no andaba con chiquilinada, no es porque andaba con berrinches, pero a veces nosotros tenemos ciertas debilidades. No importa a la hora de qué o en qué suceso, pero nosotros a veces no hemos aprendido madurez. El que es maduro en lo económico, a veces es inmaduro, a veces en la convivencia. O a veces es inmaduro, no sé, en distintas áreas, ¿no? Porque hay muchas áreas, en una casa nomás, hay muchas áreas de las cuales tocar, a veces con la limpieza, a veces con la compañía, a veces con el matrimonio, a veces con los hijos, bueno, a todos nos tocan distintos tipos de áreas, a los que ya tenemos nietos nos toca con esa área de los nietos, en distintas áreas. Jesús caminaba en la tierra y dejó una marca indeleble. O sea, Él caminó en la tierra bajo la madurez.
Y uno dice con madurez, claro, la madurez de Jesús era haber escuchado a Dios el Padre, haber leído las Escrituras. Eso produjo en él el caminar, el hablar, el responder, el pararse, el posicionarse, el poder responder, el saber escuchar con madurez. Y fíjense que si nosotros comenzamos a observar los distintos sentidos espirituales, a veces los sentidos espirituales que tienen que ver con el olfato, el gusto, la audición, la visión, eso tiene que ver con que nosotros usemos la madurez. Por ejemplo, a Jesús vino un día Pedro y le dice, no, que nada de eso te acontezca, Jesús, por favor, no lo vamos a permitir. Y Jesús lo mira a él y le habla al diablo y le dice, me eres de tropiezo, vete de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y yo me quiero imaginar la cara de Pedro, pero tampoco me la quiero imaginar, porque uno dice, pero ¿cómo le habló a Pedro? Jesús sabía la madurez de aprender a escuchar. ¿A quién estamos escuchando? No es que escuchamos a alguien y vamos a decir, espíritu de Satanás, que me eres tropiezo y correte de acá, porque nos vamos a pelear con medio mundo. Pero ahora yo necesito saber lo que voy a retener y lo que voy a dejar pasar. No es que yo me ponga en contra de alguien. Jesús lo hizo por una cuestión de que ya estaban dentro de un discipulado los discípulos. Él los llamó y ya los apartó, aún hasta de sus casas, de sus vidas cotidianas o diarias. Es más, ya no vivían en sus casas. O sea, ya los seguían a Jesús y a donde les agarraba la noche, allí estaban. O sea, lo que quiero decir con esto es de que la madurez, lo que comienza a traer a nosotros la persona madura, es aprender a nosotros a saber por qué tenemos nuestros ojos. Todo lo que vemos es correcto, todo lo que vemos nos hace bien, todo lo que vemos es para bien del reino de Dios, es para la edificación nuestra y aún del cuerpo de Cristo. Voy a hacer un paréntesis nuevamente en esto. O nuestra manera de ver las cosas es muy corta, o es la manera pretenciosa de que a mí me gustaría que fuera así. ¿Sabe qué? La madurez radica en que nosotros necesitamos ver si edifica el reino de Dios o no lo edifica. Entonces en eso radica la madurez de un hombre y de una mujer de Dios. Yo edifico a Dios, ¿por qué? Porque el edificar el reino de Dios significa que yo marco generaciones. Significa que yo dejo un testimonio para generaciones que vienen detrás de mí. Entonces, cuando vemos que en Cristo Jesús actuaba una madurez completa, y en él estaba esa integridad, en lo ministerial, vemos a Jesús respondiendo, hablando, vemos a Jesús moviéndose o diciendo, a ver, esperen, a ver, deténganse, o esperen un momento, yo necesito ir a hablar con mi Padre, a orar, o aguántenme un instante, o ustedes pónganse a orar por mí, yo también voy a orar, pero necesito orar con mi Padre. O sea, usar la madurez no tiene que ver con que a veces nosotros usemos más el enojo, perdón por esto, o que usemos nosotros más nuestro carácter humano o natural. Y sabe qué fuerte que ha sido en todas nuestras vidas de no querer soltar el carácter natural. Hay gente que hasta, algunos nos hicimos hasta conocer del tipo de carácter que manejábamos o nos movíamos. Entonces alguien dijera, no, pero aquel, no, esto no se lo cuente porque este va a reaccionar así. Es como que ya éramos conocidos con ciertas maneras de manejarnos o movernos. Por eso es que es importante que nosotros podamos escuchar de Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos va a enseñar, voy a descifrar algunas cositas que están en los evangelios,
como para que nosotros podamos ayudarnos nada más. ¿Por qué? Porque el iniciar con lo que es la madurez de Cristo nos va a llevar a elevarnos. Por eso yo voy a pretender de que usted no se suelte de estos programas de el ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque luego de todo esto vamos a ver cómo se mueve entonces la iglesia integral. Y luego de eso vamos a dar un poco del repaso de los 5 ministerios. Ya que ya fueron todos dados, este es el último. ¿Y cómo disfrutaría yo escucharlos a cada uno de ustedes? Si yo hago una pregunta acerca del ministerio pastoral, pregunta del ministerio magisterial o evangelístico o profético, y usted me diga, no, porque en esta área lo profético se mueve en esta área, o en esta manera, o en esta forma. No, pero si lo evaluamos con lo evangelístico, yo creo que la persona debiera actuar de esta manera. Y yo voy a disfrutar escucharlos a cada uno de ustedes con eso. Va a ser una bendición muy grande para mí. Y obvio para el reino de Dios, pero también edificante para cada uno de ustedes. Cuando estoy hablando acerca de la madurez de Cristo, quiero quizás saber que poder dejar para mi corazón la buena intención del Espíritu Santo, la buena intención de Dios para mí, pero la buena intención desde mi corazón para su corazón. Porque cuando hablo acerca de la madurez de Cristo, yo estoy hablando de una integridad de un ministerio, la integridad de un corazón, que no se dobló, que no se torció, que no aprendió la manipulación, que no se comportó tomando artimañas o astucias naturales para poder agradar a la gente, sino que no se desvió justamente de lo dicho o de lo aprendido de Dios el Padre. No se apartó del lineamiento que tenía. No se apartó de aquello que era una bajada de línea para él. Porque a él le fue dicho, mirá Jesús, vas a ir a la tierra, vas a caminar firme, vas a tener 1 año de ministerio. Porque tuvo 1 año de presentación, otro año de preparación, pero solo fue 1 año de ministerio. Por eso es que nosotros vamos a ver que en el tiempo de Pesaj, por ejemplo, se buscaba un cordero macho, limpio y de 1 año. ¿Por qué de 1 año? Porque por eso no podemos ver a Jesús que estuvo 3 años de ministerio. No, él tuvo 1 año de ministerio. Para que lo recuerde, sé que lo he dicho en alguna otra vez, pero la integridad con la que él se movía en la tierra, entre la gente y también entre sus discípulos, porque no era distinto entre los discípulos y la gente aparte. Quizás a la gente le repetiría lo que le diría a los discípulos o lo hacía más popular, pero no engañaba su manera de la edificación que tenía del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Había algo, un concepto que él tenía grabado, y yo te voy a animar en este momento a que, ¿cuál es tu enfoque? Porque si tu enfoque es la tierra, te vas a plantar en la tierra y te vas a quedar duro en la tierra. Perdón por esa expresión, pero te vas a quedar anclado en la tierra si tu objetivo es natural. A veces no le damos tiempo o lugar a Dios por tiempo de oración. ¿Por qué? Porque mi objetivo es agradar mis ojos, es agradar mi corazón y es agradar mi comodidad. Perdón. Entonces la madurez implica integridad. La madurez radica desde la integridad que hay en el corazón. Y esa integridad dice que soy o no soy. Por eso Apocalipsis también dice, o tibio, o frío o caliente. Porque tibio habrá problemas.
Entonces, la integridad de nuestro corazón a veces no fue guardada. ¿Por qué no fue guardada? Y porque nos mezclamos con la iniquidad, con la rebelión, con el pecado, con las concupiscencias, con la desobediencia, con el intercambio emocional de nuestro corazón, por el intercambio social que a veces tenemos, o a veces un intercambio a veces de carácter con una persona. Una charla ya nos hace mal. Una conversación ya nos hace mal. Un comentario de alguien ya altera nuestras emociones. A ver, quiero hablar con alguien maduro. ¿Sabes qué? Y te trae un chisme. O te trae un comentario extra. Entre paréntesis, lo traía guardado para tirarlo en la mesa antes de almorzar y el puchero quedó en la garganta, ya no lo podemos comer. ¿Por qué razón? Porque no hemos sido íntegros en movernos, en manejarnos como partes integrantes de lo que es el cuerpo de Cristo. Por eso que, por ejemplo, entre nosotros, gente que se mueve o en lo apostólico o en lo profético, la gente es no solo astuta, sino madura, es muy, como dijéramos, es acelerada. Es gente que se mueve en los misterios, en la revelación, en la sabiduría. La pregunta es, ¿a qué estamos a veces adheridos? ¿A qué es el lineamiento que seguimos? ¿Por qué razón? Porque una persona, y lo hemos escuchado muchas veces esto, una persona no puede ser lo mismo año a año, año a año. No es lo mismo. Yo necesito dar un paso de dimensión. Este es un tiempo muy preciso de Dios. Y quisiera aún profetizar que las dimensiones de Dios van a ser vistas por medio de la integridad que haya en nuestro corazón. Porque la integridad es no movernos de Dios. Pero ¿sabes qué? A veces cualquier cosa nos mueve de Dios. Y ya nos bajamos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede a veces, estamos un poquito con el Señor y le adoramos y parece que llegamos al cielo y no sé, y hablamos varias cosas lindas, pero en un pequeño muestreo de algo ya nos bajamos y ya ponemos la mirada en la tierra, del sol hacia abajo, todo lo que es vanidad. Alguien me hablaba y me dijo: ¿cómo me gustan los mensajes que usted nos envía? Pero yo sigo con mi tema, dice, yo estoy orando por mi tema y necesito que el Señor me escuche. Y yo digo, Padre Celestial, claro, una persona que escucha un mensaje, pero no está unida a lo profético o no está unida a lo apostólico, que tiene que ver con madurez y tiene que ver con dimensiones y tiene que ver con el reino de Dios, esa persona se estanca y patina años esperando que algo se le dé, que algo le salga favorable. Y la persona perdió años de capacidades, de dones, de talento, años de un montón de cosas que Dios le dejó, pero tremendas capacidades, porque se mezcló en la tierra. ¿Y qué es lo que pasa en la tierra, mezclados en la tierra? Lo que pasa es que la persona se va a anclar a lo natural. Y en ese aspecto, en ese movimiento del corazón, porque es deseo de nuestro corazón, es lo que nosotros queremos hacer en nuestra voluntad y libre albedrío, lo que sucede allí es que abandonamos dones, talentos, capacidades, virtud, talentos, ministerios que tenemos, por mal enfocarnos en algo que queremos o pretendemos. ¿Sabes qué? Yo quiero animarte en este momento a que te desenfoque de todo lo que tú quieres, porque Dios ya lo sabe. Con que esté en tu corazón, ya está. Porque Dios obedece y Dios satisface las intenciones aún que hay en tu corazón. Dios va a hacer mover cielo y tierra para agradar tu corazón, pero cuando tú te enfoques en el reino de Dios.
¿Sabes? Yo te voy a decir en este momento y voy a profetizar sobre los tiempos que tú estás. Es probable que tú pretendas que en la tierra se te den ciertas cosas. Bien, aunque aporten algunas horas para ese movimiento, pero no voy a dar el 100%. Yo el 100% lo voy a dar a la adoración, lo voy a dar a la intercesión y lo voy a dar a la palabra. Y ahora, las intenciones de tu corazón, Dios lo sabe y Él habrá de cambiar todo lamento en danza, en baile. Ahora, por eso es que nosotros necesitamos más trabajar, más por la comida que no perece que por la que perece. Necesitamos trabajar la madurez de Cristo. Necesitamos trabajar la integridad ministerial. Si es como que en la integridad, si no somos íntegros de corazón, nosotros vamos a terminar fallando al que más nos ama o fallándole al que murió por nosotros. Y cuando hablo de integridad estoy hablando de un corazón puro, santo, agradable, unido, enfocado en un solo lineamiento. ¿Y qué es lo que va a pasar en esto? Amado, cuando estamos hablando de los 5 ministerios, estamos hablando de que cada persona debe conocer los 5 ministerios. No solo conocerlos, sino moverse en los 5 ministerios. Cuando estamos hablando ahora del último ministerio, el apostólico, estamos hablando acerca de la madurez de Cristo, y entonces yo necesito ser el Cristo que caminó antes Jesús en la tierra, el Cristo ahora es revelación en mí. Entonces no puede ser que yo todavía esté lidiando con iniquidades, que esté lidiando con cosas que están fuera del pacto de Dios. Esto como para tocar así bien por encimita todo esto. Pero quisiera decirte que no se encontró en Jesús un punto débil. Y no sé por qué me salió esto, pero nosotros todos los días tenemos algún punto débil. ¿Por qué? Porque sabemos que hay que orar para esto. Hoy le preguntábamos a una criatura y le digo, ¿estás orando? Sí, me dice, cuando me levanto, oro al Señor. Cuando me acuesto, oro al Señor. Y yo digo, Padre, a veces cuando me levanto no he estado orando. Bueno, a veces me despierto de madrugada o en alguna vigilia y sí, obedezco a esa vigilia, trato en esa vigilia de hacer lo que en esa vigilia corresponde. Por supuesto que eso es velar, pero no importa si luego uno se acuesta a dormir, pero a la mañana uno cuando se levanta tiene que orar. Y a veces oramos y a veces no lo hacemos. Y yo digo, Padre, ¿cuánta falta de integridad que hay? Bueno, me he encontrado con gente que a veces come y tampoco dio gracias por los alimentos. Y uno dice, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo puede uno torcer tanto nuestro corazón? Bueno, vamos más profundo si usted quiere. ¿Cómo está mi pensamiento delante del Señor? Yo necesito saber que Él hará las cosas. Yo necesito saber que Él pondrá su pensamiento en mi pensamiento. Pero mi integridad no está íntegra. Entonces su pensamiento es como que viene, pero cae como en saco roto. Su pensamiento viene hacia mí, pero lo veo como difícil. Entonces digo, bueno, si Dios me ayuda o si el Espíritu Santo me acompaña, lo haría. Y Dios dice, lo que sale de mi corazón es lo que va a ir a tu corazón. O sea, nunca lo dudes. Nunca dudes del pacto, de la esperanza, de la misericordia que hay hacia ti. Pero por la falta de integridad que no hemos trabajado, muchas veces nos encontramos en duda. Muchas veces nos encontramos trabajando más la duda o a veces, la incertidumbre que la certeza, la fe, el amor, la misericordia de Dios, que Dios no va a fallar. Entonces, ¿qué es lo que vemos en Jesús? La integridad. ¿Qué es lo que vemos a Jesús? Una persona madura, una persona completa, una persona íntegra, fiel. Y yo digo, Padre Celestial, ¿cuánto necesito trabajar? Porque acá en la tierra soy uno con Él.
Él es la cabeza del cuerpo, que yo soy el cuerpo, parte de la iglesia, y usted es parte del cuerpo porque somos toda la iglesia, mientras Él es la cabeza. ¿Qué es lo que necesitamos? Mucha ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos trabajar ciertas maneras de ser acá en la tierra. A veces trabajamos mucho movimiento sin pacto. Cuando hablo de esto, digo cosas inicuas o dadas a la iniquidad. Porque la iniquidad significa sin pacto, entre otras de las interpretaciones o de los significados, sin ley, sin pacto. La iniquidad es algo que nos aparta. ¿Por qué? Porque es un diseño paralelo. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos que la integridad ministerial, en este caso apostólica, porque vamos a tener que tratar en algunos temas, cuando hablemos bien acerca de la madurez de Cristo, vamos a tener que sentarnos muy lindo en la silla y bien fuerte, bien firmes. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos caminar en esa madurez. Cuando tú camines en esa madurez, nunca te vas a dar vuelta. Cuando camines en esa madurez, ya vamos a tocar seguramente la clase que viene o la otra, vamos a alcanzar ya empezar con la madurez de Cristo, pero te vas a encontrar de que no vas a dar respuestas en falso o por las dudas. No vas a decirle a alguien, y bueno, yo que vos lo haría de esta manera, capaz que te sale. No, tú le dirías a alguien, hace esto, como le dijo, tira a la derecha mejor tu red, y ahí vas a ver. O sea, lo que hacía la madurez de un ministerio, hacía de ser certero, de traer el reino, de plasmar el reino y el poder de Dios, la soberanía de Dios sobre la tierra, y que lo que tenía que reventar, que reventase. ¿Por qué? Porque todo el mundo, al estar moviéndose, por ejemplo lo de Pedro que acabo de decir, y que estaban ahí remendando las redes para ver toda una noche o 2 días ahí tratando de pescar, y no pescaban nada. Y Jesús les dice, ya dejen de pescar, o cuando les dijo, tiren a la derecha y entonces ustedes se van a ver desbordados de peces, y tiraron a la derecha. Dijeron, ¿cómo puede ser si todo el día y la noche estuvimos tratando de sacar algo, no hemos sacado nada, y ahora vamos, porque tiremos a la derecha, vamos a sacar? De eso radica tu manera de hablar. En eso va a radicar tu manera de modular en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio, o en tu trabajo, o en lo social. A veces nos encontramos, nos pasa siempre, cuando vamos a la Anónima o algún supermercado, ya estoy haciendo propaganda también. Bueno, cuando vamos a cualquier lugar a comprar, no sé, a una zapatería, perdón, o cuando vamos, no sé, a cualquier lugar, y siempre damos una opinión más de la que da la gente. ¿Por qué no eres puntual en decir algo? ¿Por qué a veces no somos certeros en decir, no, esto es así? Y quedarnos ahí, no movernos de eso. ¿Y cómo Dios se glorificaría con sanidades, con prodigio? ¿Sabe por qué la iglesia a veces no ve que la mano de Dios se mueva? Por la falta de integridad. Porque tenemos, voy a hacer un paréntesis en esto y con mucho cuidado, que usted no lo entienda con madurez, por favor. Cuando dije madurez, voy a decir ahora esto. A veces tenemos la lengua partida. Y cuando decimos la lengua partida, el único que tiene la lengua partida es la serpiente. Y cuando hablo de esto, digo es que a veces tenemos boca para una cosa, pero también cuando nos arrodillamos, wow, queremos tocar el cielo, y queremos que los ángeles vengan y canten con nosotros, y queremos adorar, y queremos profetizar, y queremos interactuar con revelaciones y con misterios de Dios, pero a veces con la lengua partida no se puede. ¿Por qué? Porque la lengua partida habla de misterios naturales. Habla de misterios de vanidad, habla de misterios sin pactos. O habla de fortalezas sin pacto, como las que tenía Goliat.
Este habla de fortaleza, este habla de guerra, este habla de experiencia, pero solo de la tierra. Este no tiene idea, dijo David, de quién es el que está escuchándolo. Yo soy un hombre de pacto, y era una criatura que recién estaba saliendo, no sé si o entrando a la juventud. Pero dijo, este tipo sí que no tiene idea, este está anclado a la tierra, es grandote nomás, pero está anclado a la tierra. Este nunca conoció a alguien de pacto, y esa es la madurez de Cristo. Lo que nosotros necesitamos es saber qué es lo que hablamos, es entender qué es lo que vamos a decir, es pararnos en la confianza de nuestro Creador, es la confianza del que hace las cosas por nosotros, es ponernos en la integridad de no torcer nuestro corazón por vanidades que ven nuestros ojos. Ya me estoy poniendo a predicar con esto. Pero qué lindo que es cuando nosotros trabajamos la integridad. Cuando nosotros comenzamos a movernos en la integridad y comenzamos a decir, Padre Celestial, necesitamos ahora ser personas que cuando miramos, que Dios lo haya visto primero, porque yo no quiero ver. Si Él no lo vio, yo no quiero ver. Sí, yo quiero hablar, pero si lo ha hablado Cristo. Porque si el Espíritu Santo, Él me va a guiar a la verdad, a la justicia, me va a llevar al Padre, me va a revelar al Hijo, me va a revelar a Cristo, Jesús dijo, cuando Él venga a sus corazones, Él le va a hablar de mí y le va a decir todas las cosas que yo hice y lo va a indicar a mí, los va a llevar a mí, Él le va a hablar todo de mí. Entonces, cuando vemos que el Espíritu Santo no está en nuestra boca, no está en nuestros ojos, no está en nuestra modulación, en nuestro carácter, en la naturaleza en la que nos movemos, nosotros decimos, Padre, necesitamos ahondar en la madurez del Espíritu Santo, porque algo está ocurriendo a nuestros alrededores. Es probable que los lineamientos sin pacto nos estén llevando como una rama que se tuerce del árbol. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces hay un balance de las cosas. Y sí, es verdad. Jesús tenía un balance. Él sabía cuándo hablar en un tono mayor, él sabía cuándo caminar más acelerado, él sabía cuándo tener que esconderse, él sabía cuándo a veces tener que apartarse y hablar con alguien. ¿Por qué? Porque había otra parte u otro sector del grupo del cual podían no entender. Pero la idea de Dios era no dejar, o sea, de Jesús, era no dejar que el reino de Dios sea establecido. La idea de Jesús era no abandonar, sino que trabajar diariamente, si era con uno, o era con dos, o era con 5, o era con los 12. Pero no apartó la integridad de que el reino avance, así sea estar con uno de ellos. Por eso es que algunos a veces se sentían más como compañeros, había algunos que otros que se sentía como en más confianza con Jesús, porque había gente que Jesús les daba a veces como letra en algo, o les daba algunos pasos de más. Entonces alguien dijo hasta, quisiera que en tu reino alguien se recueste en tu pecho y uno estemos a tu derecha y el otro a tu izquierda. No sé si te parece, porque hay gente que se veía como que eran más amenos con él. Y no es que era uno más y el otro menos para él. Lo que Jesús tenía en claro era la integridad con Dios el Padre. Perdón por esto, pero ¿sabe cuántas veces nosotros nos desviamos por quedar bien con alguien? O para favorecernos por algo. Te voy a pasar a buscar a las 6 de la mañana para ir a caminar, pero nunca se levantó a las 6 de la mañana para orar. Perdón, eso no lo tenía que decir. No duermas la siesta, vamos a ir al gimnasio, o no sé, no sé. Te invito a un, no sé.
pero a la hora de poder adorar a Dios, no estamos. Nos pasa a todos. Yo no estoy predicando para ustedes. Estoy diciendo para mí, Padre, perdónanos. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos cómo actuamos. Hemos dañado nuestro corazón, pero a diario. Hemos entregado nuestro corazón a vanidades. Nos hemos revolcado en las actitudes sin pacto. Hemos querido hacer alianzas. ¿Con quiénes? Con cosas fuera de pacto. ¿Por qué? Porque si, no sé, queremos comprar algo o queremos... no, primero estamos pensando en nuestras posibilidades, en nuestra fuerza, si se nos dan las cosas. Si todo lo conseguimos mediante la oración. Vamos a hacer varias cositas a través de esta madurez. Yo no sé cuántos días vamos a llevar entonces con esto, porque estoy iniciando lo que va a ser luego la madurez de Cristo, movernos en la madurez de Cristo. Quiero decirte que cuando hablamos de balance, que la totalidad de las cosas que hacía Jesús contenían un balance. ¿Y por qué ese balance? Justamente porque cuando había que adorar, Jesús lo hacía. Él a veces podía adorar, por ejemplo, ¿no?, en la alabanza o en el cántico, pero como adoraciones, frutos de labios que honran su nombre, el nombre de Dios. Entonces muchas veces ante muchos honró a Dios el Padre. Tuvo ese tiempo de poder adorar, tuvo ese tiempo de poder orar. Mire que es la integridad lo que movía el corazón de Jesús, de tal manera que, mire, en un momento, los voy a meter ahí en la palabra, en un momento estaba Jesús que lo azotaban y estaban por llevarlo a la cruz, y en un momento su corazón natural, porque él era humano y también divino, pero también era humano, entonces en su parte humanidad, perdón, lo quería engañar, su parte humana, lo quería engañar a él. ¿Y qué dijo? A ver, este pensamiento no me puede llevar. ¿Por qué digo pensamiento? Porque a ti y a mí nos llegan pensamientos y muchas veces boconeamos o decimos o hablamos. Les voy a dar en esto. ¿Por qué? Muchas veces nuestra boca habla de más. Muchas veces nuestra boca debiera estar cerrada porque ya el pensamiento está trabajando. El pensamiento de Jesús estaba trabajando, pero él no abrió su boca. El pensamiento de Jesús estaba interactuando en una guerra espiritual. Lo que hizo Jesús es se apartó Jesús y se fue al Getsemaní. Cuando estuvimos en el Getsemaní, amado, no tienes idea la manera de llorar que te dan, de estar en el Getsemaní. Cuando te quedas ahí, en medio de unos arbolitos que hay que parecen que estuvieran secos, y son arbolitos de olivo, silvestre por supuesto, pero son de olivo, de oliva, y es como una plaza, una cosa así, como una placita de las que conocemos nosotros, ¿no? Y bueno, hay unos bancos, unos asientos que han hecho ahí, porque desde los años que la gente va y quiere pisar ese lugar, porque allá es todo, obviamente, comercio, porque es para que la gente vaya a visitar, bueno, no me sale la palabra, pero cuando la gente va a aquellos lugares, quiere ir al Getsemaní. ¿Cuál era? ¿Dónde era? ¿Y cómo es el Getsemaní a donde Jesús fue a rogar al Padre porque su mente estaba en guerra? Entonces fue al Getsemaní y la manera de modular la guerra que tenía en la cabeza, se puso a orar a Dios. Y en eso es lo que quería llegar contigo y conmigo. ¿Por qué nosotros, a la hora de que nuestra mente está en guerra, modulamos enseguida? Entonces el mundo espiritual se entera de toda la guerra que hay en nuestra cabeza. ¿Sabe lo que pasa? Por hablar, ahí perdimos la guerra.
por hablar el mundo espiritual, lo que sucede es, dice, wow, lo vencí o la vencí. Perdón. Jesús no moduló en su lengua, no abrió su boca. Estaba él con una guerra en la cabeza y fue al Getsemaní. Y allí dice que allí abrió su boca, pero no para el estado sin pacto, sino que habló con Dios el Padre y le dice, Padre, que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Si no sea hecha tu voluntad, no se haga mi voluntad. Y ahí nosotros nos damos cuenta de que antes de llegar al Getsemaní, había habido una guerra espiritual en su cabeza. Vamos nosotros a meternos en esa guerra espiritual. ¿Cómo modulamos nosotros? ¿Cómo hacemos si la queja sobreabundó en nuestra cabeza, en nuestros oídos? Si la murmuración abundó en nuestras lenguas, en nuestros labios, aún nuestros dientes rechiñaron. No sé si es la palabra, pero hicieron crujirse nuestros dientes por causa de la queja y por causa de la falta de madurez y de integridad de nuestro corazón. Porque a la falta de la palabra el corazón se debilita. Por la falta de la palabra la mente luego se desvía. Por la falta de la palabra, la actitud de la persona tiende a obedecer más a lo natural que a lo espiritual. Entonces, cuando vemos que el balance de Cristo Jesús a la hora de adorar, a la hora de orar, a la hora de cantar, a la hora de honrar, tenía un balance perfecto que uno dice, Padre Celestial, gracias porque nos enviaste el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando nos ponemos a orar y le decimos, por favor, Espíritu Santo, ayúdanos. Por favor, Espíritu Santo, modula por mi boca. Porque en este día he tenido más tiempo de queja que tiempo de alabanza. He tenido más tiempo de pensar en muchas cosas que otros hacen o que podría haber hecho y no en lo que tú puedes hacer. Hemos modulado para mal y no para bien. Nuestra balanza se ha inclinado hacia el mal. Por eso en la Escritura, en el libro de Daniel, dice que una de las actitudes que fue vista en Nabucodonosor, él le dice del sueño que tenía de la interpretación, le dice, pesado fuiste sin balanza y fuiste hallado falto. O sea, amado, no sé cuántas veces el Señor nos pondrá en balanzas a nosotros. Y yo no sé si hoy yo mismo me pusiera en balanza y digo, wow, estoy re falto. Me parece que la balanza se inclinaría más para lo impuro, para lo fuera de pacto, para lo que no tiene ley, antes que para la integridad, para la madurez, para la coherencia, para la palabra, para la revelación, para la integridad. Amado, muchas veces nos encontramos así. Por eso es que hablar de la madurez de Cristo no podemos con una mente cambiada. Pudiéramos hablar de la mente, de la madurez de Cristo. Sí, pastor, qué lindo la madurez de Cristo, qué lindo que fue Él. No, mi amado, tú eres la mente de Cristo. Entonces, para que tu madurez de Cristo funcione en la calle donde vives, en la familia que tienes, en el trabajo que Dios te ha dado, o en lo que haces. Aleluya. ¿Cuánto necesitamos de la madurez de Cristo? Lamentablemente, aún nosotros, pesados, hemos sido en balanza. Y las cosas fallan y caen y perecen por la falta de la integridad, de la madurez, por la falta de estar completos en Él, por la falta de la fe, de la palabra, del desarrollo, de la oración, de la interacción con el Espíritu Santo. Amado, este es un momento de Dios. Yo no sé si estás en este momento ahí en la palabra. Por eso es que a veces uno pide que
estemos ahí concentrados en el momento con el por qué. Porque Dios va a hablar a nuestro corazón, Dios va a interactuar a nuestro corazón, pero con corazones íntegros. A ver, pastor, yo quiero unirme a uno de los meet o alguna de las reuniones. Bien, la pregunta será, ¿lo amas a Cristo? Porque si no le amas a Cristo, bueno, simplemente estás y eres un número. Pero si amas a Cristo, vas a agarrar un cuaderno, vas a agarrar una lapicera, vas a agarrar una Biblia, te vas a poner a grabar y vas a poner a decir, Padre, yo necesito que esto sea hecho en mí. Quiero, Espíritu Santo, que tú me ayudes, que si vamos a hablar acerca de la madurez de Cristo, es lo que yo hoy debiera hacer, es lo que hoy yo debiera hablar, es como yo hoy debiera pensar, es como yo hoy debiera manipular o manejar ese temperamento o naturaleza. ¿Sabe cuántos caracteres cambiados que tiene el ser humano? Pero no los controlamos. ¿Por qué? Porque están más unidos a un pacto ilegal que unidos al pacto legal, que es la instrucción. Entonces, eres un hombre de instrucción, con instrucción, movido bajo la instrucción. O la instrucción es algo secundario para mí. Y en eso radica que el balance de Cristo Jesús, Él estuvo 30 años moviendo sus oídos al corazón y habla de Dios el Padre. Porque en un año donde Él tuvo que hacer una presentación del reino y moverse en el reino de Dios, Él nunca moduló algo fuera de pacto. ¿Por qué? Porque Él se aseguró de estar puesto sus ojos en Dios el Padre, en el reino. Bueno, entonces cuando vemos que a través de la oración, a través de la fidelidad, de la entrega, de la honra, de la adoración, de la intercesión en la que Jesús se movía, vemos que por ejemplo, no disminuía en un área para incrementar en otras. O no disminuía un área para incrementar otras, para que sea más fuerte, no sé, la adoración o la honra. No. El balance de él, el balance era algo que justamente la palabra lo dice, él tenía el balance, para que a la hora necesaria aún lo hacía. Iba tras el desarrollo de lo ministerial. ¿Por qué? Porque la madurez que el Espíritu de Dios trabajó en él fue moldear su corazón a la palabra, fue moldear el corazón a oír a Dios, y entonces al escucharlo, entonces luego en la tierra, a la hora de actuar, en el momento de poder mostrar el reino de Dios y traer el reino de Dios a la tierra, establecerlo, bueno, Él lo estableció, pero en nosotros debe establecerse. ¿Por qué? Bueno, un día se va a establecer por completo cuando Él venga con sus santos. Claro, con sus santos será de que vamos a ser arrebatados para esperar al Mesías en las nubes, pero luego vamos a descender para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, y eso va a ser tremendo. ¿Por qué? Porque Él ya dijo que va a venir a establecer, pero escuchemos, nadie va a venir a establecer algo que no sabe. Nadie va a venir a establecer algo que nunca vio. Nadie va a venir a establecer algo o a enseñar algo o a plasmar algo que no maneja. Por eso es importante que nosotros no tengamos que disminuir algunas cosas para
poder agradar en otras. Necesitamos comenzar a tener el balance de una persona madura. Necesitamos dedicarle tiempo a la palabra, a la oración, a la intercesión, en sus tiempos, en sus momentos. No es lo mismo orar que interceder. No es lo mismo adorar que cantar. No es lo mismo hacer todo en un mismo horario. No es siempre de madrugada que podemos hacer varias cosas. No, cada horario, cada vigilia tiene sus fundamentos y tiene su manera. Por algo están establecidas las cosas por Dios. Y como todo fue establecido por Dios, es para Él y para todo para que le glorifique a Dios. Entonces, cuando Jesús debía honrar a Dios el Padre, todo lo llevaba a la plenitud, esa palabra es linda, de su voluntad. Mi honra a Dios, le doy toda gloria y toda honra, o sea, suena tan lindo suena, le doy toda gloria y toda honra. Qué lindo que suena, qué lindo que suena. Pero Jesús lo que hacía era llevar a la plenitud la voluntad de Dios el Padre. Eso era honra. Y nosotros, bueno, solo lo decimos, a veces decimos toda gloria, toda honra sea a nuestro Dios. Y suena buenísimo, pero solo de labios míos me honra mi pueblo, pero en su corazón está lejos de mí. ¿Qué significa? Que a veces el corazón no tiene a veces el poder honrar a pleno a Dios en todo lo que guardamos en nuestro corazón o las intenciones que tenemos. Nuestras intenciones le agradan a Dios directamente, le dan o sea, desarrollan la plena voluntad de Dios el Padre, y es lo que a veces nosotros fallamos. Fallamos a veces en ser íntegros, de llevar todo a la plenitud de Dios el Padre. Yo quiero aconsejarte y quiero amonestarte a que lo que hagamos nosotros, que no importa si a nosotros no nos agrada, o a veces hasta si nos incomoda. No importaría si aún nos incomoda a nosotros, con tal de que nosotros le demos plena voluntad a Dios. Eso es honrar a Dios. Cuando tienes intención de algo, cuando quieres agradar a Dios, ¿le das una plena voluntad a Dios o haces parte de lo tuyo o parte de lo mío, ¿no? Y eso es lo que a veces... Por ejemplo, una vez cuando yo tomé esa cultura de cuando me despierto, me levanto. Bueno, hoy por hoy, como se hizo una cultura, yo me despierto y me levanto, no importa la hora. Si dormí una sola hora o fueron 3, 4 horas, yo cuando me despierto, me levanto, me lavo la cara con agua fría en lo posible. ¿Por qué? Porque entonces quedo bien despierto y luego miro la hora y digo, wow, en esta hora la vigilia es tal y se hace tal cosa. Entonces me pongo a desarrollar lo que es esa vigilia. Eso es darle honras a Dios. ¿Por qué, Daniel, es darle honra a Dios? Porque yo no voy a hacer en una vigilia lo que se hace en otra. Yo, un ejemplo, 12 a 3 de la mañana, o 0 hora a 3 de la madrugada. No me puedo poner a interceder, porque simplemente me vino a mi mente orar por mis nietos o por mis hijos. No. Si esa hora me desperté y tengo la intención de poner mi mirada en Leandro, en Paola, en Dayana, lo que va a suceder es que yo voy a orar por sus cabezas, por sus mentes, por sus intenciones. Voy a orar y voy a pedirle perdón a Dios, como lo hacía Job 1, verso 5. Como lo hacía Job, y le pedía perdón a Dios y desmenuzaba sus mentes, porque sus hijos, si hubieran pecado en contra de Dios, el mal que les caiga a ellos me va a caer a mí, o sea, me va a hacer mal, me va a afectar, porque yo no quiero ver a mis hijos mal. Entonces uno dice, bueno, pero son grandes, que oren ellos. No, mi amado, porque si ellos están tristes, yo también voy a estar triste.
si a ellos les sucediera algo, es como que me sucediera a mí, porque a veces les duele más a uno que es padre que a ellos, dicen, bueno, pero lo voy a arreglar de cierta manera. Y uno dice, hasta que no ve esa cuestión arreglada, uno a veces no sale del malestar, porque es padre. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? De que procuramos nosotros llevar todo a la plenitud de la voluntad del Padre, y yo quiero llegar a la plenitud. ¿Por qué razón? Porque cuando yo le agrado a Dios el Padre, Dios conoce las intenciones de mi corazón. Por muchos años hemos orado por una cosa, por otra cosa, y todo en su tiempo y a su debido tiempo y forma se logró. A su debido tiempo y forma llegó. Dios lo hizo como Él quiso hacerlo. Ahora, yo entré en paz en mi corazón. Cuando uno entra en paz en su corazón, ya lo deja a Dios, que Dios haga lo que tenga que hacer. Y es tan lindo ver cómo la mano de Dios se mueve, porque Él lo hace como lo hace. Por eso es Dios. ¿Sabés que cuando nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, a nuestra intención, todo luego se desmorona? ¿Por qué? Porque todo queda débil. Por eso quiero animarte que cuando hablemos bien acerca de la madurez de Cristo, vamos a ir viendo todas estas cosas. Desde la madurez, como hablamos, la integridad, el balance. Qué lindo es para orar ahora todo esto, porque ver luego el balance, ver luego la voluntad de Dios el Padre, que esté a full, a pleno la voluntad de Dios el Padre, toda la gloria a Dios, toda honra a Dios el Padre. O sea, cuando uno dice, a ver, ¿qué es lo que voy a mirar en la televisión? Bueno, algo que le honre a Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer que honre a Dios? Y algo que me enseñe, algo que me eduque, algo que me madure. Voy a escuchar una buena prédica, voy a adorar junto con el hermano que está cantando, una música quizás, pero voy a agradar. ¿Por qué? Porque mi idea es la idea de Dios, de llenar mi corazón con Él. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar preparado. Porque cuando yo estoy preparado, yo no sé a la hora que Dios me necesita. Y no solo eso, que Dios me necesite en la tierra para servir, sino que si esta noche vinieren por mi alma, ¿yo qué cuenta le daría a Dios? Entonces ahí es donde necesito estar a cuenta con Dios. Yo quiero tocar este último puntito de que me gustó, de llevar la voluntad de Dios a pleno. Yo quiero, cómo me gustaría de que pudiera desarrollar el potencial de mi corazón, cómo pudiera yo desarrollar el potencial de mi mente y procurar el máximo potencial para poder agradar a la voluntad de Dios. ¿Cómo yo desarrollo mis ojos leyendo las Escrituras? ¿Cómo desarrollo mis oídos en medio de la oración, hacer silencio? Perdón, hacer silencio es lo mejor que nos puede pasar. Sabéis que a veces nosotros, a mí me ha tocado en muchas ocasiones de darle a la lengua, y Padre, escúchame en esto, Padre, yo te pido por aquello, Padre, por favor, escúchame esto, ay, pero no te olvides lo que te pedí hace rato, Padre, cuando arranqué la oración hace 1 hora atrás o 2 horas atrás, Padre, por favor, no te olvides de esto, que por favor no te vayas a olvidar, como que Dios se olvidara de toda la lista que le dejamos, y hablamos 1 hora entera, hablamos, o 2 horas enteras hablándole a Dios. ¿Qué es lo más lindo de procurar de desarrollar el potencial de nuestro ser? Es cuando nosotros hay silencio. Y esto una vez lo escuché de un hombre de Dios y yo digo, wow, la mejor oración, decía él, es cuando vos haces silencio. Y yo digo, pero ¿y qué oración es? Si me voy a arrodillar y no le voy a decir nada a Dios, decía en el momento, ¿no? Pero hoy yo me arrodillo y le digo, Espíritu Santo, buenas noches, gracias porque estás susurrando mis oídos, gracias porque me estás haciendo ver un montón de cosas, pero mi corazón, ¿sabes? Se quiere engañar. Y el Espíritu Santo como que lo veo y me dice, ¿por qué? Y entonces yo digo, sí, porque tengo la intención de orar por esto, tengo la intención de orar por aquello, quisiera orar por aquello y quisiera que salgan algunas cosas y quisieran que se den otras y como quisiera que ayudara a aquel y aquella. Pero ¿sabes qué? Voy a hacer silencio. Y yo hablo así con el Espíritu Santo.
y de repente me encuentro que mis mejillas comienzan a derramar lágrimas. Y yo digo, wow, ¿cuál era la voluntad de Dios el Padre, Espíritu Santo? Decímelas. Y hay momentos que yo me he quedado, que a veces digo, estuve como 15 minutos en silencio, aprendí a atar la lengua, de no hablar. Porque nos dejan hablar y le pedimos a Dios hasta para que nos cuide el perro de casa. Pero no hemos aprendido a desarrollar el potencial de Dios a nuestro corazón. Te hago una pregunta. Dios no conoce las intenciones de tu corazón. Dios no conoce tu mente. Sí las conoce, pero nosotros las queremos modular. Pero nosotros queremos a veces decirle a Dios lo que nos pasa, le queremos decir a Dios o contarle a Dios mis cargas, mis pesares. Y Él dijo que las entreguemos a Él. No es lo mismo, amado, contarle a Dios que entregar las cosas. No es lo mismo. Entregarlas significa entrar en la paz, que hay promesas más grandes que toda la carga que tenemos. Es cambiar fe por fe. Tenemos fe en las cargas que nos pesan, pero no tenemos fe en la misericordia que Él tiene de los justos. Tenemos fe de que Dios puede sanarnos, pero no tenemos fe al que por las llagas de Jesús nosotros ya somos sanados. Y en eso es que radica el silencio de nuestra boca. Qué precioso que es cuando nosotros nos desarrollamos en la oración, nos desarrollamos en las distintas vigilias, nos desarrollamos en la fe, en la práctica de la palabra, nos desarrollamos en la interacción con el Espíritu Santo. Padre, yo quiero que un potencial grande haya en cada boca. Quiero que el potencial de cada persona sea visto. ¿Por qué? Porque vamos a ver a un montón de demonios desparramados luego lejos de nosotros. Hemos estado orando ataduras, amado. Hemos estado orando ataduras de las manos, de los pies, de las cabezas, vendas de los ojos hemos estado orando. Y no se da cuenta el cristiano hasta que no aprende madurez. Madurez es hacer silencio. Bueno, veámoslos en un anciano. Ellos no hablan, pero cuando hablan sabiduría. Cuando hablan, ellos hablan años de experiencia. No aprendemos de ellos. Bueno, no hemos aprendido de los niños, porque de ellos es el reino. Hay gente que le falta algo, hay gente que necesita algo. Tiene niños en la casa, pero él no se sabe desarrollar. Y Jesús dijo, tienes el sartén por el mango. Tienes niños y de ellos es el reino. Solo escuchalos o ponelos a orar. Pero no aprendemos. Por eso él dijo, cuando veas que la higuera tiene florcita, y cuando empieza la madurez es porque, bueno, está tiempo, el tiempo comenzó a venir de la primavera y el sol y el calor y comenzarán días buenos. Pero por eso lo dijo también con las semillas. Lo dijo con el tiempo, con las temporadas, con las lluvias. Bueno, qué precioso que es poder desarrollar el máximo potencial en nuestro corazón, en nuestro interior. ¿Cuánto pensamiento tienes tú y cuánto pensamiento tiene Dios en tu cabeza hoy? Simplemente miremos eso. ¿Cuántas intenciones hay de tu corazón y cuántas intenciones de Dios hay en ti para que podamos agradar a Dios? Entonces ahí es donde nosotros necesitamos poner en balanza adoración, oración, intercesión, lectura de las Escrituras, honra, procurar el reino, dejar que el Espíritu Santo fluya. Entonces hay un montón de cosas que nosotros necesitamos poner en balanza. No solo ponerlas en balanza, ver si nosotros estamos balanceados en nuestra manera de modular. ¿Tu intención es responder a alguien o es llevarte a la oración?
Porque a veces la gente dice, mira, ¿qué te voy a responder si al final nos vamos a discutir? Bueno, qué buena sabiduría, no discutas, llévate a la oración. Como alguien dijo, no tengo nada para hacer de comer. Bueno, el Señor está llevándote a la oración y a la danza. ¿Por qué? Porque Él sabe que es hora donde tu estómago está necesitando para comer. Ahora, te harías mal encima de que no hay. Lo que tienes que hacer es ponerte a danzar y ponerte a cantar. Y el Señor proveerá para todo lo que tú necesitas. Pero, ¿cuánta necesidad de desarrollarnos? Mire, les cuento el último testimonio y ya estamos, creo, en la hora. Hace pocos días, una señora desde otra provincia, no de Río Negro, donde estoy yo, me dice, pastor, ¿sabe? Yo quiero ayunar. ¿Y qué me recomienda usted? Que hable con su pastor. Le digo, no, dice, no puedo hablar esto porque solo tenemos líderes y no sé cómo era la cuestión de que no podía llegar al pastor. Entonces le digo, bueno, pero hable con los líderes o hable con quien sea, pero que sean parte del mismo ministerio. Yo no puedo recomendarle algo. Sí, dice, porque lo que pasa es que me están sucediendo algunas cosas y yo quería ayunar, dice, para que el Señor me las solucione. Ah, le digo, pero yo soy un pastor y esos libretos no los tengo, esos libretos los debe haber hecho usted. ¿Cuáles libretos? Me dice. Lo que pasa es que yo tengo una Biblia, le digo que en la Biblia Dios inventó los ayunos que son para Él y no son para mi autoayuda. Los ayunos no son... Esto es una enseñanza para todos, por eso dije testimonio. El ayuno no es para que a mí Dios me sane. El ayuno no es para que Dios me dé una cama nueva. El ayuno no es para que mi matrimonio ande mejor. El ayuno no es para que Dios, no sé, me saque el dolor de cabeza. Amados, el ayuno lo inventó Dios para que nosotros podamos ver su gloria, para que podamos de Él traer su corazón, para que lo disfrutemos a Él y para que la naturaleza de Dios venga sobre nosotros. Ahora, esa equivocación es falto de reino, es pura religión y podría decirte esa adivinanza, esa adivinación. El querer tomar un diseño eterno para un diseño natural, estamos desenfocados totalmente de eso. Alguien me dijo, tengo un hambre que no sé, no voy a poder ayunar más, me dijo cuando un hermano, que ahora están en otra iglesia, me dijo porque, porque el trabajo que yo tengo, no da para ese tipo de ayuno. Y le digo, pero pará, no cortes el ayuno. El ayuno, cuando vos tenés hambre, lo que tenés que hacer es leer las escrituras. Si vos tenés sed, necesitas ponerte a cantar. Pero Dios te va a mostrar en lo natural lo que vos tenés que hacer en lo espiritual. No, dice, yo la corto acá y ya está, voy a hacer... Ah, no es problema, le digo, hacé tu vida, trabajá y comé, tranquilo, porque si no comés, no podés trabajar. Así que uno, ¿qué tiene que hacer, amado? Amada, ¿qué tiene que hacer uno? Decirle, mire mi amado, mire mi amada, sí, siga con lo suyo, eso es natural, pero bueno, es donde usted está cómodo o está cómoda. Yo quiero llevarte a madurez. No es porque sea wow, no, Dios me libre. Pero cuando usted hace un ayuno, jamás haga un ayuno por su necesidad. Haga ayunos para que Dios venga con su poder, para que Dios venga con sus promesas y para que la esperanza de Dios sea creíble en su mente, para que sea modulada en su boca, para que su corazón sea cambiado, para que haya arrepentimiento y que haya oración y haya danza en la habitación, en el comedor, en su patio, cuando usted use una bicicleta o lo que tenga, un vehículo, que sea para adorar al Rey. Desarrollar el máximo potencial de nosotros tiene que ver cuánto de Dios tomamos para hacer. La Biblia no es para vivir cómodamente. Para vivir cómodamente está el Espíritu Santo para ayudarnos en todo.
para vivir bien acá en la tierra. Dios conoce de qué cosas nosotros tenemos necesidad, de qué pensamientos tenemos y cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Amado, hay necesidad de hacer una oración o de levantarnos a las 4 de la mañana o a las 5 o a las 6 de la mañana a orar para decirle: Señor, ¿vos me podés ayudar? Amado, tenemos un libreto desconocido, tenemos un libro sin pacto. Necesitamos adherirnos a la ley de Dios. Si hoy ubicamos que nuestra mente debe seguir el pacto del Señor, que son sus mandamientos, nadie ora diciéndole: pastor, hoy voy a ayunar todo el día para el primer mandamiento, para que se establezca en mi mente, en mi ser, en mi carácter, en mi ánimo, en mi voluntad, y que yo lleve el máximo potencial a la plenitud, la voluntad de Dios. Como Jesús dijo: mira, tengo una guerra en la cabeza. Se fue al Getsemaní y dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no se haga mi voluntad. Cuánta necesidad que hay de que se haga la voluntad de Dios, nuestro Padre. Hemos orado nuestra voluntad y hemos pretendido tomar de lo santo para que Dios evalúe lo natural. Amado, lo natural Dios lo hace porque lo hace. Tienes vida porque Dios te la da. Tienes alimento porque Dios te lo da, no porque tú trabajas. Te vistes porque Dios aún vistió los lirios del campo. ¿Cómo no te vestiría a ti, hombres o mujeres de poca fe? Tú no te vistes porque trabajas. Voy a decir algo más y termino. Mucha gente evalúa su posición de vida de acuerdo al trabajo que tiene. Entonces siempre está con la expectativa de ver un trabajo mejor, con la expectativa a ver si hiciera algo mejor, si encontrara en la empresa tal, parece que más nombre, o si es petrolera, o si es, no sé, la empresa más grande que tenga el nombre o más popular, parece que va a cobrar más. Amado, por más que cobre 1 o 2 millones más, vas a seguir siendo el mismo esclavo o esclava. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aleluya, vamos a procurar el máximo potencial en esta noche. Amado, vas a desarrollar el potencial de tu cabeza. Comencemos a manejar el potencial de la mente. Basta de arraigarnos a un trabajo con un sueldo mensual. Es simplemente una remuneración lo que te va a dar un empleador, una remuneración. Pero Dios te ha dado la capacidad para remunerarte la cantidad de veces que quieras y no una sola modalidad de remuneración. La gente está equivocada. El hombre de Dios, la mujer de Dios, debe desarrollar su cabeza, no buscar el mejor empleo o trabajo. Amados y amadas, yo les bendigo porque Dios le da un golpe del reino a la hipocresía y a la falta de balance y a la falta de integridad y de madurez. Cuando hablamos de la madurez apostólica, Dios está hablándonos acerca de desarrollar el potencial al máximo de lo que nosotros somos o tenemos. Porque Dios nos lo dejó a nosotros. Cuando nosotros estamos más empeñados en ver si consigo el mejor trabajo, amado, estamos cautivos. Y necesitamos arrepentirnos y necesitamos buscar a Dios, porque aunque tengas un trabajo, no dejes de desarrollar lo que tienes. Yo no te digo que sueltes hoy tu trabajo, pero si no estás desarrollando lo que tienes, necesitas desarrollarlo y el día de mañana tendrás que soltar todo aquello que te liga a un estado de esclavitud. Pero no dejes ese estado de trabajo hasta que no te hayas desarrollado, pero necesitas orar hoy y arrepentirte, y cuando te arrepientes, dile: Señor, abrí mi cabeza y haceme ver qué es lo que falta en mi ciudad. ¿Cómo puedo aportar para la cantidad de gente que hay en mi ciudad? ¿Cómo puedo yo desarrollar para el barrio donde vivo? ¿Qué es lo que necesita este barrio? Y Dios te va a dar la sabiduría para desarrollarte. Y en eso no solo Dios se glorifica, sino que a ti te va a bendecir el Señor.
Yo sé que todo esto va a desatar una metamorfosis en tu cabeza, porque hay gente que le incomoda, hay gente que se pone hasta mal, hay gente que hasta se incomodan si les habla de algunas cosas. Pero bendito es el Señor, que no vamos a dejar de que usted como hijo, como hija de Dios se desarrolle. No vamos a permitir que el estado de esclavitud siempre se posicione y que la gente termine antes de fin de mes con la cara larga. ¿Por qué? Porque no les alcanza, por más que cobren millones, no les alcanza para vivir. Si tienes que pagar alquiler o quieres un vehículo o tienes niños, la gente no le alcanza con un sueldo para vivir. Ahora Dios dijo, frente a todo eso, que honres a tus empleadores. Sí, porque tienes que honrarlos. Pero Dios dijo, mejor es a mí que a tantos otros hombres. Si a mí me honras, vas a desarrollar el potencial que hay en ti. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso te va a bendecir mucho. Y bueno, de poco a poco, aquello después lo vas a tener que soltar, porque va a ser más solvente lo que tú te desarrollas que tanto cartel donde puedes simplemente cobrar un sueldo. Ligado y atado a un montón de cosas que la iglesia no se junta, ni para tomar un mate, ni para salir a un congreso, ni para juntarse a orar, porque no hay tiempo de nada. La gente está totalmente atareada a sus cosas y a su casa y a su forma de vida, hasta cultura se les ha hecho. ¿Por qué? Porque están arraigados del sol hacia abajo, pura vanidad, y el reino de Dios, ¿es fuerte lo que digo? Sí, es fuerte, pero qué lindo cuando el reino de Dios comienza a sacar de nosotros el máximo potencial. Yo quiero que en este día le demos la plenitud, que a pleno nosotros podamos desarrollar la honra a Dios, la voluntad de Dios. Quiero que saques todo de tu corazón. Quiero que desarraigues de tu mente todo estado de esclavitud y que le digas, Padre, yo te quiero honrar a plenitud. Quiero que a plenitud conocer tu voluntad para hacerlo a pleno. Quiero honrarte en todo y con todo y decir con honra, gloria sean y honra sean a nuestro Dios. Voy a orar a Dios y voy a darle gracias por todo lo que podemos entender y por lo que Dios permite que nuestro corazón ahora comience a trabajar y a explotar un montón de cosas, dejar algunas de lado y comenzar a que se vayan otras y comenzar a establecer el reino de Dios en nuestro corazón. Padre Celestial.